Amén. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga a todos en sus hogares. La bendición del Señor sea sobre su familia, sobre sus vidas. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 al 11. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres nuestro Dios, Dios Todopoderoso, tú eres nuestro Padre. Te agradecemos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Mientras declaro esta palabra, Señor, levanto el santo nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, bendice cada hogar, Dios eterno, como está escrito que todas las familias de la tierra serían bendecidas en la simiente de Abraham, en el Mesías. Te agradecemos, Señor, bendice tu pueblo, bendícele, Señor, y tu palabra sea como una espada, Señor, que está rompiendo toda obra de las tinieblas. También sea como miel en nuestra boca sedienta. Tu palabra, Señor, sea como un martillo igualmente. Bendícenos, Señor, sea como agua de vida, refrescando el alma. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén. Esta es palabra del Señor. Estamos en esta vida terrenal, hay una experiencia humana que estamos viviendo donde hay dificultades a veces, donde hay enfermedades, donde hay pruebas, donde hay una lucha espiritual que se está dando, que a veces no vemos, pero sí sentimos en nuestra realidad, en nuestras experiencias. Sentimos que hay una lucha espiritual, pero Dios es poderoso, Dios está cerca suyo, Dios está en todas las circunstancias a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo el Señor. Esta palabra vamos a tratarla hoy día, esperamos que llegue a nuestro corazón y se quede ahí y nos sirva aquella palabra que el Señor está trabajando, que está tratando con usted en este momento, para que vaya y se plante la palabra en su corazón y usted pueda usar la palabra para defenderse ante las artimañas del enemigo, para que usted pueda usar esta palabra como un arma defensiva, porque es como una espada de dos filos que tiene el poder para vencer, para atacar las fuerzas del enemigo. Y también esta palabra es una palabra que edifica, que fortalece, que sacia el alma. Por tanto, veamos qué dice aquí la palabra del Señor. Antes de la lectura que estamos leyendo, ahí en el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea tiempo. Cuando se habla de humillación, se habla de algo negativo en la esfera física nuestra, pero sin embargo, delante de Dios, la humillación nos levanta hasta el trono de Dios, nos lleva hasta el trono de la gracia, y eso es bueno, porque nos confronta con nosotros mismos y nos hace ver que Dios es grande, que Dios es poderoso y que somos pequeños delante de Él. Y mientras menguemos delante de la presencia del Señor, la obra de Cristo es más notoria en nuestros corazones, y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a la comunión íntima con Dios. Así que es bueno cuando Dios dice humíllense, y aquí está diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo. También luego dice:
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo. Vamos a hablar de eso. Es necesario que dejemos nuestras ansiedades delante del Señor, porque ahí encontramos reposo, ahí encontramos descanso delante del Señor. Pero se entabla una lucha espiritual cuando dice ahí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quedémonos aquí un poco. No todos los problemas que nos pasan es culpa de Satanás. No todas las circunstancias es una lucha espiritual. Hay cosas que suceden por la vida misma, enfermedades, nuestro cuerpo se va desgastando cada día. El Señor nos renueva, pero sin embargo se van notando las falencias nuestras a través de los años. Luego vienen las enfermedades, o si viene una plaga a nivel mundial como la que hemos estado viviendo. Muchos pasamos por esa prueba y por esa dificultad, y esa enfermedad se constituye en una prueba que Dios la va a usar para perfeccionar su obra en nosotros. Pero no debemos desconocer que hay una lucha espiritual, como dice la palabra de Dios. Vuestro adversario, el diablo, ahí en el versículo 8, como león rugiente, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo formidable que es superior a nosotros, pero nosotros estamos revestidos de Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Por tanto, nunca va a estar solo cuando se presenta la situación en que ha de luchar cara a cara con la fuerza de las tinieblas. El Señor le va a dar la fortaleza. Quizás sienta la presencia del enemigo viniendo, pero también va a sentir la presencia del Dios vivo que le va a guardar, le va a proteger y le va a sostener. Ningún cristiano va a estar exento de dificultades y de esta lucha espiritual que se va dando. Aquí dice que a través de todo el mundo se ha estado dando esta lucha espiritual, y por tanto nosotros no estamos exentos de esta lucha espiritual, donde el enemigo anda como león rugiente tratando a quien devorar. En verdad, el enemigo tiene muchas artimañas, muchas estrategias para atacar a los hijos de Dios, atacar a la iglesia con división, como también a la familia. Tiene estrategias, a veces está como león rugiente, y ahí, bueno, ya vemos que la lucha es frontal con el enemigo, pero a veces está agazapado, a veces con otras estrategias donde usted no puede ver que el enemigo se está metiendo sutilmente ahí al hogar. Por tanto, es necesario que lea la Escritura y sepa que tiene estrategias, como dice el apóstol Pablo, que nosotros no desconocemos las artimañas del error, no desconocemos las estrategias del enemigo. Va a venir y va a tratar de luchar a usted, lo va a debilitar en la fe, lo va a separar, lo va a alejar de la comunión de los hermanos, lo va a aislar, lo va a llevar a un estado de desesperación. De una u otra manera lo va a atacar, pero es más complicado cuando está agazapado, cuando a través de otras circunstancias empieza a engañar su mente. Ahí en la parte intelectual, en la parte teológica, alguien empieza a dudar de la existencia de Dios. Por tanto, busque a Dios con todo el corazón, ore, busque la presencia del Señor, y Dios no le va a fallar. Pero el enemigo está ahí al acecho constantemente. Vuestro adversario, el diablo, va a estar ahí como león rugiente tratando a quien devorar. Luego, hay una posición espiritual a la que hay que enfrentar a veces a diario, pero usted va a estar orando, va a estar preparado, va a estar vistiéndose de toda armadura de Dios, se va a vestir de la verdad, se va a vestir de la justicia, se va a vestir con el apresto del evangelio de la paz, se va a vestir de la espada del Espíritu, y va a buscar la presencia del Señor en oración y ruego, y Dios va a estar con usted. Pero aunque el enemigo ruja, aunque el enemigo se acerque agazapado, Dios es poderoso, es más poderoso que los problemas, es más poderoso que toda obra de las tinieblas. Dios está con usted, Cristo está con usted y estará fortaleciéndole y guiándole.
Por tanto, tomará las armas del Espíritu, que son la fe, que son la sangre de Cristo, que es la palabra de Dios, que está todo este arsenal espiritual. Y como dice la palabra de Dios, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza que levante el enemigo. Por tanto, Dios estará con usted. Cristo el Señor estará más presente que nunca en los momentos de dificultad, y las armas espirituales están ahí en la palabra de Dios para que usted las pueda tomar. Luego también nuestra actitud es importante en los momentos difíciles, en esos momentos donde usted tiene que estar despierto. Aquí dice la palabra de Dios también está: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario va a venir. Entonces, ser sobrio significa estar velando delante del Señor, estar despierto, estar velando. Ser sobrio también se traduce como dominio propio, tener dominio propio. No estar borracho, estar sobrio, estar totalmente despierto con todos nuestros sentidos espirituales y mentales y físicos, estar atento, porque el enemigo podría venir a querer destruir a su familia, a querer destruir a sus hijos a través de la droga, a través de la pornografía, a través de cualquier otra estrategia que el mundo y el diablo está levantando para alejar de Cristo a todas las personas. Por tanto, es necesario que usted busque a Dios, interceda por sus hijos, eche mano a lo espiritual, eche mano a la Biblia, eche mano a la oración y hable la verdad a sus hijos. Es necesario que cada día ore por su esposa, por sus hijos, por su familia. Es necesario que tengan tiempo de orar los unos por los otros. Amén. Entonces, nuestra actitud es estar despierto, estar velando, es ser sobrio, tener dominio propio para que las emociones dañinas no nos ganen terreno en nuestro corazón. Y estar bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura de la sangre de Cristo, pero también bajo la cobertura espiritual de otros hermanos que están orando por usted, de otros hermanos que están en plena comunión con usted, de otros hermanos que no solamente le conocen, sino también le aman. Es necesario la cobertura espiritual y tener también a toda la familia bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios, y la sangre de Jesucristo estará cubriendo sus vidas. Es necesario entender que también la lucha espiritual es algo real y hay que resistir, porque también dice aquí la palabra resistir al enemigo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Resistir firmes en la fe. En todas las áreas de lucha que le lleve, usted tiene que resistir. Es necesario entender que no en todos los problemas está interviniendo Satanás. A veces Dios está llevándolo a uno a un proceso, en algún momento de dificultad, en un momento en que está siendo llevado a la mesa del alfarero, donde Dios va a trabajar, donde Dios va a tratar íntimamente con usted. A veces lo va a llevar al desierto para poder hacerse escuchar, porque dice la Biblia que a veces lo lleva al desierto para que nosotros podamos escuchar su voz. Ahí eso es cuando pareciera que Dios no está en ninguna parte, pareciera que nuestros sentidos espirituales no pueden captar lo que está diciendo Dios. Estamos pasando en un desierto, pero ahí no significa que el diablo nos tiene aplastado, sino Dios nos llevó a un plano espiritual, a un plano físico en que sí podemos escuchar a Dios en medio de la dificultad. A veces estamos pasando una enfermedad y esa enfermedad es una prueba, pero más de alguna vez va a tener esta lucha frontal en que va a discernir que el enemigo está haciendo alguna estrategia ahí en el hogar y usted lo va a reprender, va a usar las armas espirituales que Dios le ha dado y en el nombre de Jesús de Nazaret va a usar la palabra de autoridad para reprender ese espíritu inmundo que está procurando asentarse en el hogar, trayendo dificultades, quitando la paz del hogar y todo lo demás que podría afectar tremendamente el hogar. Por tanto, usted es una persona espiritual y echa mano a las armas espirituales que Dios le ha dado.
Dios es más grande en todas las circunstancias, más grande que el problema. Dios es poderoso y está como poderoso gigante en medio de su pueblo, allí en su hogar, ayudándole, sosteniéndole. Y usted se va a colocar bajo la cobertura de Dios y va a resistir al enemigo. Hay una palabra poderosísima en la Biblia, allí en Santiago 5, que dice que dice ahí la palabra de Dios: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso significa que usted va a obedecer a Dios, se va a someter a Dios y va a resistir al diablo, y el diablo huirá de ese lugar, de ese hogar donde se le está resistiendo, donde no se le presta oído a sus maquinaciones. Por tanto, eche mano a la palabra de Dios, eche mano a la autoridad que el Señor le dio. Nos ha dado autoridad sobre los espíritus demoníacos. El Señor dijo: hollaréis serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del maligno os hará daño. Eche mano a aquellas promesas que son reales, que Dios las dijo, Dios las estableció, está escrito en la Escritura, y de ahí no va a ser borrada. Hay autoridad en la palabra del Señor. Luego, Dios es más grande que todo problema. Dios es más grande que toda fuerza espiritual que se levante contra usted. Y este Dios grande y poderoso le llamó. Dios le llamó a usted para ser su hijo. Dios le llamó a usted para ser un embajador del reino de los cielos. Dios le llamó a usted para ser una luz que brille en lugares oscuros. Dios le llamó a usted para que sea un testigo de la palabra y de los hechos de Dios que está haciendo precisamente en este último tiempo. Y este Dios es grande, este Dios es poderoso, y este Dios nos reviste de poder y de autoridad. Y el nombre de Jesús tiene poder contra toda fuerza de las tinieblas. Y el nombre de Jesús tiene poder incluso sobre las circunstancias. Hay poder en el nombre del Dios Todopoderoso, y el Espíritu Santo se sigue moviendo en la tierra para llevarnos cada día a una relación más intensa con Jesús, a una relación más intensa con el Dios de la gloria. El Espíritu Santo se está moviendo en esta tierra para llevar a otras personas que se resisten, llevarlos al trono de la gracia de Dios, llevarlos a la autoridad de Cristo y trasladarlos del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo del Padre. Amén. Dios es más grande y Él es Dios de toda gracia, como dicen las siguientes palabras. Después que hayáis padecido un poco, dice ahí en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia, este Dios todopoderoso que manifestó toda su gracia a través de Jesucristo, que a través de su gracia alcanza nuestros corazones, a través de la gracia nos acerca a Él, a través de la gracia que manifestó en Jesús podemos alcanzar la gloria de Dios. A través de la gracia somos conducidos cada día a la presencia del Señor. A través de la gracia, cada vez que doblamos nuestras rodillas, nos conectamos inmediatamente al trono de la gracia. Por eso qué tremendo es hablar que este Dios poderoso es Dios de toda gracia. Entonces, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces aquí está diciendo también que vamos a pasar dificultades. Después que hayáis padecido un poco a través de la prueba, a través de las dificultades de la vida, o quizás a través de las luchas del enemigo, después que hayas padecido
padecido un poco, el Señor le va a afirmar, les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nunca piense que algo que está pasando no tiene sentido. Para el cristiano todas las cosas que pasan tienen sentido, porque Dios está ahí detrás de todas las cosas que ocurren. Él es un Dios de planes. Nosotros a veces vemos solamente un poco de los planes de Dios, a veces vemos oscuramente, como dice el apóstol Pablo, pero Él ve completo todo el panorama, todo el paisaje. Él lo está viendo completamente. Y quiero decirle que todas las cosas que ocurran en esta vida tienen sentido, porque usted es un cristiano, alguien que ha vivido una experiencia con el Señor. Y la vida cristiana apunta a lo práctico de la vida. Así que si hay dificultades, usted va a saber sacarle un partido práctico a esto. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, estoy pasando una enfermedad, pero Dios es más grande que esta enfermedad. Estoy pasando un problema, pero Dios es más grande que este problema. Estoy pasando un problema económico, pero Dios es Jehová Jireh. Él me sostendrá. Él de alguna manera se la va a arreglar, porque en algún momento yo salga de esta situación, y Él tiene todas las cosas bajo control, porque la vida cristiana, el cristiano ve de manera práctica. Algo está ocurriendo aquí, sí, pero Dios tiene el poder. Y bueno, la familia está bajo la cobertura de Dios. Estaremos orando y la familia estará guardada por el Señor. Encontramos que hay un propósito en todas las cosas que están ocurriendo. Hay un propósito incluso en la existencia suya, en la existencia de cada niño, de cada adulto. Hay un propósito divino. Dios tiene planes para con esa persona, con cada uno de nosotros, planes de bien y no de mal, y que nos van a conducir a la eternidad misma. A través de las circunstancias que pasemos en esta vida, vamos a estar viendo a Dios cada día, en cada uno de los momentos que necesitamos de Él. Él nunca nos dejará solos. Y entonces los cristianos también, a pesar de todo lo que estemos pasando, a pesar de las dificultades, a pesar de la prueba, sabemos que la vida tiene sentido. Usted sabe que hay un propósito divino en lo que está pasando, y a pesar de que sea doloroso el proceso, usted saldrá de este desierto, saldrá de esta sala del alfarero y volverá a tener respiro en Dios, porque Dios es su reposo. Amén. Y hay un rol que nosotros tenemos para vivir en esta tierra, y vamos a estar cumpliendo ese rol aunque haya dificultades. Entonces la Biblia dice, después que hayáis padecido un poco, Dios le va a perfeccionar. Después que haya sufrido un poco, haya padecido un poco, Dios le va a perfeccionar, versículo 10, y luego le va a afirmar, le va a sostener, va a tener un peso de gloria. No cualquier cosa lo va a echar hacia el lado, no va a ser como un barco que va a la buena ahí en el mar. No es un barco que va a la deriva, sino alguien que tiene una visión clara respecto a Dios, respecto a la vida, respecto al propósito que Dios tiene en usted. Por tanto, Dios le va a perfeccionar en los momentos de prueba, en los momentos de enfermedad, cuando está pasando la dificultad, cuando alguien de los suyos se contaminó de COVID. Usted sabe que Dios tiene el control. Dios está ahí fortaleciendo, guardándole, sosteniéndole, aunque se esté pasando dolor, aunque quizás esté apenas respirando. Dios tendrá poder para sostenerle, para sanarle, para restaurarle y sacarle en victoria, y se van a cumplir plenamente los propósitos de Dios en usted. Dios le va a perfeccionar en el proceso. Luego le va a afirmar, de tal manera que va a estar plantado en la roca que es Cristo. Va a estar fundamentado en la palabra de los apóstoles y profetas, y en la piedra angular que es Cristo mismo.
Luego le va a fortalecerle de 1000 maneras. Dios tiene muchas maneras y formas de fortalecerle. Le va a abrazar el Dios suyo, le va a sostener, le va a dar una palabra al oído y una palabra al corazón, y usted va a saber que Dios está a su lado, que está cerca, y ya no hay nada que perder, no hay nada que preocuparse, porque Dios tendrá el control de todo. Le va a fortalecer y le va a establecer en la palabra de Dios, donde nadie más lo va a sacar de ahí, porque Cristo le ha plantado, y cuando Dios planta a alguien nadie lo puede desarraigar, porque ha sido ungido, fortalecido, llenado con el Espíritu Santo. Así que adelante, hermano, jamás se retroceda ante la lucha del enemigo, jamás se intimide, porque más es el que está con usted que los que están contra usted. Aunque usted le pareciera que va nadando contra la corriente, Dios está con usted como poderoso gigante, le va guiando, le va fortaleciendo. Así que echemos toda nuestra ansiedad delante de Él, dice la palabra del Señor en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces nos llenamos de ansiedad, precisamente cuando estamos pasando dificultades como las que hemos estado viendo, cuando tenemos una lucha espiritual, cuando tenemos temor, cuando tenemos alguna enfermedad que se nota, que se siente en nuestra vida, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos agobiados, empezamos a tener mucha ansiedad porque estamos viendo oscuro el horizonte y ya no podemos ver lo que viene de parte de Dios. La fe empieza a debilitarse. Entonces en talos momentos el Señor dice, echa toda vuestra ansiedad sobre mí, porque tengo cuidado de vosotros, dice Dios. Cuando se sienta en estas circunstancias, venga aquí a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, y lea la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si Dios lo dice en su palabra, le aseguro que Dios tiene cuidado de usted todos los días. Tiene cuidado de ese chico, de esa niña suya que usted está bendiciendo cada mañana. Y cuando se vaya al colegio, usted está colocando la bendición sobre sus hijos. Los bendice en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios tiene cuidado de ellos. Dios tiene cuidado de usted. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él nunca nos va a dejar solos. Estamos seguros en la mano de Dios hasta que traspasemos el umbral de esta existencia nuestra y entremos a la eternidad. Siempre va a tener cuidado de usted. Por tanto, cuando sienta tristeza, cuando sienta que está acorralado, cuando sienta su corazón lleno de preocupación y ansiedad, sepa que Dios tiene cuidado de usted y dice que echemos nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que echemos toda ansiedad sobre Cristo, sobre Él. Echemos todo el temor sobre el Señor. Echemos toda incertidumbre. Echemos toda duda que hay en el corazón. Dejémosla delante del trono de Dios. Y vengamos a Él y digámosle, Señor, aquí está mi corazón. Tengo temor sobre lo que va a acontecer. Quizás el asunto económico se complique en estos últimos tiempos, pero usted confía en el Señor. Él nunca dejará de ser Jehová Jireh. Él será aquel que le guarda. Él será aquel poderoso gigante que va con usted. Ante la enfermedad, Él será su sanador. Ante la adversidad, el Señor le estará guardando. Aún en los momentos difíciles, aún en la muerte misma, el Señor estará con usted. Nunca estará solo y sola. Por tanto, confíe en el Señor. Todo temor, toda incertidumbre, toda duda, la dejamos delante del Señor y le decimos, Señor, aquí está mi corazón. Aquieto mi corazón delante de ti. Me pongo en tus manos. Yo creo en ti, Señor. Vamos a orar luego, pero antes de eso hay una última palabra que leí que dice, a Él sea la gloria.
En todas las circunstancias glorifique a Dios, porque dice la Escritura, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Glorificamos a Dios por esta palabra que nos ha dado. Aunque hayan dificultades, Él sigue siendo el Señor. Aunque haya dificultades, Él nos va a ayudar. Él irá con nosotros, Él nos fortalecerá. Él quitará el temor. Aunque haya temor en la gente, el Señor llenará nuestro corazón de confianza y nuestra esperanza estará puesta en Él. Vamos a orar en torno a esta palabra. Soberano Dios, Tú eres nuestro Padre, Tú eres el Dios de toda gracia, aquel que nos perfecciona, aquel que nos sustenta, aquel que nos afirma, aquel que nos establece en la fe Tuya. Señor, te ruego que seas Tú obrando poderosamente en cada uno de nosotros. Si hay temor, dejamos nuestro temor delante de Ti y tomamos fe y esperanza en Ti, Señor, y confiamos en Ti. Y Tú eres nuestro reposo. Señor, dejamos toda ansiedad, toda preocupación delante de Ti, Dios Santo. Bendecimos Tu nombre y nos preparamos para esta semana para poner por obra cada una de estas palabras, sabiendo que el enemigo viene como río y que Tú levantarás bandera contra él, sabiendo que el enemigo viene como león rugiente y que Tú, Señor, les has establecido límites. Señor, sabiendo que el enemigo viene agazapado, pero Tú nos das discernimiento para descubrir sus artimañas, sabiendo que el enemigo, Señor, está trayendo mentiras, pero Tú has plantado Tu verdad en nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Dios Santo, bendice a Tu pueblo. Señor, te agradecemos y establécenos en Ti. Señor, fíjanos en Ti, oh Dios poderoso, y Te damos toda la gloria, porque Tú eres el Señor, el Dios todopoderoso que nos salvó y nos dio vida eterna. Bendecimos, Señor, Tu obra en medio de Tu pueblo. Bendice el hogar, bendice la familia, guárdales a cada uno de nuestros hermanos y los dejo bajo Tu cuidado. Bendíceles, Señor, sus vidas, sus hijos, su familia. Esta semana, Señor, estamos guardados en Ti, esperando en Ti. Guárdanos, fortalécenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. La bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y colóquense siempre bajo la cobertura de Dios, bajo un grupo de hermanos que ustedes saben que son sus hermanos, que tienen una misma fe, una misma esperanza, una misma confianza en el Dios Todopoderoso, que han creído en Dios y que son sus hermanos. Busque a Dios y también busque la cobertura de la sangre de Cristo. Va a estar guardado en el Señor. Los problemas, Dios tiene control de todos los problemas y es más grande que los problemas. No hay situación en que Dios a usted le va a dejar solo. Siempre va a estar con usted cada día. Aunque el enemigo ruja, Dios es poderoso en guardarle de todo mal. El Señor le bendiga. Amén. También quiero invitarle, este miércoles ya comienzan los estudios bíblicos. Nuestro hermano Alberto va a estar trayendo la palabra de Dios a través de estudios bíblicos, enseñando doctrina. Esto que es tan importante, la doctrina es algo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, aquellas cosas que Dios estableció y que son ciertísimas y deben ser ciertísimas entre nosotros. La doctrina no es solamente un conocimiento, sino que tiene que ver con la experiencia cristiana. Todos estamos llamados a conocer la Escritura y ser hacedores de la palabra. Por tanto, tenemos una cita con Dios allí el miércoles a las 8 de la tarde. El Señor les bendiga a todos. El Señor bendiga a cada hermano. La presencia del Señor sea con usted. También dentro de esta semana también tendríamos la reunión de mujeres también con nuestra pastora. Va a ser un hermoso tiempo de enseñanza de la palabra de Dios a nuestras hermanas. Luego también otras actividades que estaremos
haciendo a través de Zoom, mientras estamos en este proceso de estar en la etapa 2 del sistema de pandemia. Por tanto, el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.